garantizar que el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio de nuestro país. Esto es algo de lo que ya había hablado Yolanda Díaz en determinadas ocasiones desde hace varios meses, pero en la última hora lo ha vuelto a repetir, que es uno de los objetivos que quiere cumplir. Y es por eso que en este vídeo quiero repasar contigo cómo se fija en la actualidad el salario mínimo, qué significaría que se subiera hasta el 60% del salario medio y por último te quiero dar mi opinión de si creo que esta medida se llevará o no se llevará a cabo. Así que no me entretengo más y venga, vamos con el contenido del vídeo. Pues bien, como acabo de comentar en la introducción, lo primero que quiero repasar contigo es cómo se fija en la actualidad el salario mínimo interprofesional. Para saber esto nos tenemos que ir al Estatuto de los Trabajadores y en este nos dice que el gobierno de forma anual revisará el salario mínimo interprofesional y después de una negociación con los distintos colectivos empresariales y sindicales, pues decidirá cómo quedaría ese año este salario mínimo interprofesional. Esto lo que nos quiere decir es que a día de hoy el que suba o no suba y cuánto suba el salario mínimo interprofesional, pues va a depender de lo que el gobierno de turno en ese momento vea oportuno. Y de esta forma hemos tenido años que directamente no sube nada el salario mínimo interprofesional y otros, como ha pasado en los últimos años, en los que ha subido bastante en comparación con lo que viene subiendo anualmente. Es por ello que Yolanda Díaz quiere romper con esta dinámica y que el salario mínimo interprofesional pues no dependa de si un gobierno concreto quiere o no quiere subirlo o cuánto quiere subirlo. Y de la medida que habla, que no es algo nuevo ni inventado por ella, es que este salario mínimo sea el 60% del salario medio en nuestro país. Y de esta forma la subida del salario mínimo interprofesional funcionaría algo parecido de cómo funciona la subida en las pensiones. La subida de las pensiones pues depende del IPC y por lo tanto tu pensión siempre sabes que va a subir según lo que suba el IPC. De igual forma, dependiendo de cuánto suba el salario medio de nuestro país, pues así el salario mínimo subiría en ese año. Pero bueno, con todo esto nos vamos a lo importante. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues bien, si nos vamos al INE, al Instituto Nacional de Estadística, pues vemos que los últimos datos de salario medio que tienen son los de 2022, van con algo de retraso. Y como estás viendo en el texto que te estoy compartiendo, pues según esta información, el salario medio en España en ese año estaba un poco por debajo de los 27.000 euros anuales. Si hacemos una actualización como poco de un 4% de estos datos, porque esta medida, como veremos ahora, tampoco es que se vaya a aprobar mañana, pues yo cogería un salario medio de unos 28.000 euros. De esta forma, si calculamos el 60% de este importe, pues nos da que el salario mínimo interprofesional debería de estar cerca de los 17.000 euros anuales, lo que simboliza mensualmente en 12 pagas, es decir, con las pagas extraordinarias prorrateadas, unos 1.400 euros mensuales, lo que si lo comparamos con el salario mínimo interprofesional actual, que está en 1.323 euros, significaría subirlo unos 70 euros al mes. Por lo que, como ves, no estamos para nada lejos de lo que ya es este 60%. Con todo esto, viendo cómo se fija en la actualidad y viendo los datos en sí, pues la siguiente pregunta sería: ¿es viable poder llegar a este 60% del salario medio? Pues bajo mi punto de vista sí es viable, sobre todo por lo que acabo de comentar, porque estamos relativamente bastante cerca de ese 60%. Ahora, ¿cuándo se puede llevar a cabo? Pues primero tenemos que saber que como pronto, y salvo que pase algo muy raro, no se va a volver a subir el salario mínimo interprofesional hasta 2025. Eso por un lado, pero también tenemos que tener en cuenta que ya Yolanda Díaz, pues digamos que lleva abiertos demasiados temas. Actualmente también está peleándose un poco, sobre todo con los empresarios, para aprobar la reducción de la jornada laboral. Y también tiene pendientes otros temas como por ejemplo ampliar el permiso de maternidad y paternidad. Es por ello que subir ahora estos 70 y tantos euros del salario mínimo, pues no creo que se vaya a hacer. Pero estoy hablando del corto plazo.
pero sí que si hablamos de la legislatura, si finalmente consiguen cumplir toda la legislatura, sí que creo que si no nos quedamos en ese 60%, vamos a estar muy cerca. Seguramente, quizá en 2025 se quiera subir un poco más el salario mínimo para que 2026, máximo 2027, pues consigamos este objetivo del 60% del salario medio de nuestro país. Así que veremos a ver qué sucede, pero yo personalmente veo que es algo bastante viable. Y básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha resultado interesante, pues te animo a que me dejes un me gusta. También estaré encantado de leerte en comentarios qué opinas al respecto o si tienes cualquier duda. Si eres nuevo, nueva, te animo a que le eches un vistacillo al perfil y si te gusta lo que ves, que pinche en el botón suscribirte. Decirte también que tengo otros 2 canales aquí en YouTube, Paco Walkeando, en el que hablo sobre actualidad política a diario, y Emprendiendo con Paco, centrado en empresas y autónomos. Y por último, comentarte que si te gustaría hacerme una pregunta por privado o tener una consultoría conmigo, tienes cómo hacerlo tanto en el cajón de información como fijado en el primer comentario. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.